Están atentos. Oye, el Víctor me dijo que les dejó una tarea, así que vamos a ver si hicieron la tarea. ¿Se aprendieron Juan 3:16? ¿Sí? ¿Se la aprendieron? Vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, daba un hijo urgente para todo aquel que no percibe, tenga vida. ¿Está bien, profe? Más o menos. Próxima semana dice que lo va a repasar. Bueno, vamos entonces a nuestro libro del mes. Estamos en Efesios capítulo 3. Vamos a leer hoy día el capítulo completo, pero partamos leyendo la primera parte. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, amén, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Oremos. Señor, pedimos, como fue tu promesa, que tu Espíritu Santo iba a estar con nosotros en medio nuestro, y declaramos que está con nosotros tu Espíritu Santo, y pedimos que se cumpla, Señor, acá tu promesa de que Él nos va a enseñar todas las cosas, que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, en todo nuestro ser, que tu Espíritu nos hable con pensamiento, Señor, que hable a nuestra mente, a nuestra vida, Señor, a través de estas tremendas riquezas en tu palabra. Amén. Amén. Bueno, cuando partimos de esta serie de enseñanzas, o antes que partiéramos, les dejamos la tarea de leerse los 6 capítulos y les regalamos Nuevo Testamento, incluso a los que no tenían. Así que, ¿quién lee? No les voy a ver. Tenía toda la tentación de preguntar, ¿quién no lo lee? No lo vamos a hacer, pero podría ser. Así que estamos en la mitad del libro, así que te invito, si no has leído el libro de Efesios, léelo completito, son 6 capítulos, te vas a demorar un par de minutos y va a ser de mucha bendición para tu vida, te va a ayudar mucho, te va a servir, te va a ayudar con mucha sabiduría también para tu vida. Así que te animo a leer estos 6 capítulos de este libro. Este libro es base para nosotros como iglesia, es fundamental, porque Pablo deja muy claro lo que es su pensamiento respecto de la gracia de Dios, respecto del amor de Dios por toda la humanidad, no solamente por un pequeño grupo escogido, sino que su amor de Dios por toda la humanidad. Por eso este libro es clave para cada uno de nosotros, y te desafiamos a leerlo. Pablo fue un apóstol y que fue un apóstol muy especial, es muy interesante su historia, porque él, antes de ser apóstol, se dedicaba a algo que no era muy bueno, muy sano. ¿Qué hacía antes de ser apóstol? ¿Para qué los perseguía? Agarrarlo y llevárselo, claro, y
mandarlos a la cárcel. Para eso Pablo los perseguía. Era casi un asesino a sueldo, ¿verdad? Alguien que estaba buscando cristianos para poder mandarlos a la cárcel, y ahí los mandaban a lo que fuese, pues lo que tocase, a lo que estuviese de turno. Si era mandarlos a la cruz o mandarlos a los leones, a ser despedazados, en el mejor de los casos a quedarse en la cárcel. Entonces lo que hacía Pablo era totalmente contra la fe. Y Pablo hacía esto, imagínense, mientras los apóstoles estaban predicando el Evangelio luego de que Jesús les dejó el encargo de predicar. En esa misma época, mientras los apóstoles estaban predicando y extendiendo el Evangelio desde Pentecostés, yendo a Jerusalén, Judea, Samaria, cruzando fronteras, cruzando a otras latitudes, porque estaban siendo perseguidos, y producto de esa persecución no tuvieron otra opción que salir arrancando a distintos lados. Mientras ellos estaban predicando el Evangelio y poniendo toda su fuerza en eso, había un hombre que lo único que estaba haciendo, dicen Hechos, asolaba a la iglesia. Estaba buscando, él era como una especie de policía secreta ahí, tratando de averiguar dónde estaban los cristianos, porque los cristianos tenían que esconderse mientras les perseguían. Y él ahí estaba haciendo labores de inteligencia, tratando de forzarlos a hablar probablemente. Estaba haciendo algo que no era muy digno, algo que no era para nada algo de lo que él después se sintiese orgulloso. Era algo de lo que después se avergonzaba, porque él asolaba, él perseguía a la iglesia. Y este hombre es algo increíble, cómo Dios lo usó. Dios le quiso usar a él para traer una verdad que a los apóstoles que habían estado con Jesús por varios años todavía no les quedaba muy claro, que parece que no lo habían entendido. Este Pablo trajo un mensaje fresco, nuevo a los apóstoles. Y bueno, eso es lo que este libro de Efesios nos ayuda a cimentar, a dejar muy claro cuál era este mensaje. Así que mientras, para seguir avanzando, o antes de avanzar, les quería mostrar una imagen que salió esta semana. A ver, léanla, a ver qué les parece. Mientras tanto, ¿Lo vieron en la semana o no? ¿Ah? Sí. ¿No lo vieron? ¿Y qué hacen en la semana? ¿Trabajan? Ah, bien. A mí me llegó por varios lados, estaba muy bueno. Dice, escribe con cifras los siguientes números: 10, 98, 81, 66, 30. Eso dice. Y el niñito, el 10, puso un 11, por si no se alcanza a ver. 98, 99, 81 y escribió el 82. 66 puso el 67 y 30 puso el 31. Esto fue en España. Y el papá se enojó, lo publicó. Hay algunos papás que también hemos publicado cosas a nuestro hijo y se hacen virales. Después les cuento. Ya me tocó también. Y acá lo que hace el profesor ahí le pone todo malo, y el papá se enojó porque dijo, esto está bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bueno o está malo? Lo que puso el niño. No se especializa en la pregunta. El problema de la pregunta. Está más redactada la pregunta. ¿Por qué? Porque él escribió los siguientes números. Ah, tú se lo hizo bien. Pero no hay nada que escriba bien. Porque dice escribe los siguientes números. Entonces ¿está buena la respuesta? ¿Quién se lo habría vuelto bueno? ¿Nadie? ¡Ay! Medio punto. Yo se lo pongo bueno, voto por el alumno. Pero me encantó, yo lo encontré muy bueno, porque el niño lo que entendió es que tenía que escribir el número siguiente. Entonces le ponía un número y le escribía el número siguiente. Es genial. ¿Sí? ¿Ya? Lo alcanzaron a ver todos. Ya, Julio, dale, vuelve al logo nomás. Y lo
importante, lo que me gustó y quise ponerle en esta imagen, porque la misma realidad, la misma prueba que probablemente muchos niños lo leyeron de una forma, hubo un niñito que lo leyó de otra forma y como que amplió un poco la visión que tenía el profesor. Entonces la próxima vez probablemente el profesor va a ser más específico al redactar. Entonces, más allá que esté bien o mal, que no hay ninguna crítica, por favor, al ámbito educativo, ¿no? Solamente que es interesante cómo de pronto alguien nos puede hacer ver las cosas de una forma distinta a la que normalmente lo vemos. Y eso le pasó un poco a Pablo, porque como les contaba anteriormente, mientras todos los apóstoles, bueno, los 11 apóstoles que quedaban y ellos escogieron al sucesor de Judas, los apóstoles estuvieron ¿cuánto tiempo con Jesús? Aproximadamente 3 años. Estuvieron 3 años, claro, compartiendo con Jesús. Y no era como nos juntamos nosotros, que nos juntamos una vez a la semana y alguna junta más que tengamos por ahí en la semana. Ellos estuvieron 3 años viviendo con Jesús, compartiendo día y noche. Había un patudo que hasta ponía su cabeza en el pecho de Jesús. ¡Qué envidia! ¿Eh? Compartiendo a ese nivel con Jesús, comiendo todos los días, tomando desayuno, dando las gracias, haciendo el ministerio día a día, 7/24, por 3 años. Y durante esos 3 años, permanentemente Jesús les estaba hablando de la importancia de compartir el Evangelio, la importancia de predicar a todas las personas que fuese necesario. Se los dice claramente: ustedes vayan, prediquen el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Jesús alguna vez le predicó a personas no judías? ¿A quién? ¿A qué persona no judía le predicó Jesús? La mujer samaritana. La mujer samaritana. Jesús tomó tiempo para compartir con una mujer que en esa época, para los judíos, era una nación odiada y totalmente menospreciada. Y Jesús tomó tiempo para hablar con una mujer de esa cultura, de esa nación. ¿Con quién más compartió Jesús? ¿Qué otra experiencia tuvo Jesús con personas no judías? Con romanos. Incluso respondió la petición de un centurión romano, sanando al siervo de un centurión romano. ¿Con quién más compartió? Samaritana, Sirofenicia. Hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos en cómo Jesús, con personas extranjeras, Jesús les predica y les comparte el Evangelio. Sin embargo, para estos apóstoles, los discípulos que habían estado con Jesús compartiendo 3 años y viendo esta realidad, saben que todavía a esta altura, cuando ya habían pasado varios años de que Jesús ya no estaba con ellos, todavía les costaba entender que el Evangelio no solamente era para el pueblo judío, no era solamente para la nación judía, sino que había que extenderlo hacia aquellas personas que ellos creían que no eran dignas, como era todo el mundo de los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles, no son personas buenas de ser gentiles. De pronto uno entiende: los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas, todas las personas, todo el mundo no judío de la época. La religión, en ese momento, la religión judía, la religión hebrea, estaba en ese momento, la habían limitado a todo el ámbito de los judíos. Y aquellos que no cumplían con los requisitos para ser llamados judíos eran catalogados como gentiles. Todo el mundo no judío. Y para los judíos era muy difícil poder entender que la salvación que Dios quería traer a esta tierra, a este mundo a través de ellos, iba a ser extensiva para aquellos que no formaban parte de su comunidad. Y fue tan difícil entenderlo que incluso estos apóstoles que estuvieron con Jesús 3 años, después de que Jesús les deja, todavía les costaba entender. Tuvieron que hacer incluso un concilio, se llama el concilio de Jerusalén, entonces en donde se discutió el destino de nuestra fe, y que si hubiese ganado el ala que decía que el Evangelio era solamente para los judíos, quizás ¿qué estaría pasando ahora con nosotros? Pero Dios tuvo mucha misericordia
de nosotros, y en ese concilio se decidió de que efectivamente el Evangelio no era solamente para predicar a los judíos, sino que había que extenderlo hacia todo el mundo conocido. Y en eso Dios usó de una forma tremenda a Pablo, porque Pablo, sin ser parte de este grupo, él tuvo esta revelación de que el Evangelio había que predicarlo a todo el mundo. Pero piensen por un momento, ¿cómo se habrán sentido los apóstoles que estuvieron 3 años con Jesús, que habían hecho el trabajo del Evangelio, habían hecho el trabajo de extender el reino por varios años, que viniera alguien que no era de su grupo, que no estuvo con Jesús, que incluso les había perseguido y que por culpa de él muchos cristianos habían muerto, muchos fueron muertos por culpa de Pablo? ¿Cómo se habrán sentido ellos de que alguien de afuera les viniera a decir cómo era esta cuestión en realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se habrán sentido? Molestos. ¿Lo habrán aceptado así a la primera fácilmente? Es interesante, ¿eh? Es interesante ver o pensar cómo habrá sido la recepción que tuvieron los apóstoles que habían estado con Jesús, viendo que había alguien que venía de afuera, ¿me entiendes? Que no estuvo con Jesús y que traía una verdad fresca que a ellos les había costado entender. ¿Y por qué lo quería relacionar un poco con esto que les mostraba, con esta imagen que les mostraba? Es porque muchas veces nosotros también nos pasa que quedamos tan encuadrados y tan sesgados en cómo creemos que es Dios, en cómo creemos que Dios se quiere mover, que a veces nosotros sin querer, por muy buenas intenciones que tengamos, no dejamos a Dios moverse como Él se quiera mover. ¿Sabes qué? Dios te quiere sorprender. Dios nos quiere sorprender. Eso es importante que tú lo tengas, que tú lo tengas en mente, que lo guardes en tu corazón. Dios te quiere sorprender. Entonces no dejemos que nuestros paradigmas, que las formas en cómo creemos que Dios se tiene que mover, nos limiten. Algo que nos pasa a nosotros, esta actividad que hacemos ahora en el parque, a nosotros nos fuimos sorprendidos por Dios viendo cómo Dios le hablaba a los niños a través de Carloncho, a través del títere, ¿eh? En la iglesia los mapes nomás. Ya deberíamos tener aquí predicando a Carloncho, predicando a los títeres. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que el Señor nos hable, dejar que nos muestre cómo Él quiere moverse. Dejar que Él nos muestre cómo Él quiere moverse a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Están conmigo? ¿Se entienden? Y en esto quiero desafiarte. Aquí viene el desafío. Imagínense, o por un momento, piensen en personas que ustedes conocen, que a lo mejor nosotros decimos, oye, esta persona alguna vez se irá a convertir. Oye, esta persona, si están así, si están asadas, si están de esta forma, si están de esta persona no me la imagino siguiendo al Señor. A lo mejor el Señor hoy día te quiere hablar de esa persona, de estar orando por esa persona, de compartir el Evangelio a aquellas personas que a lo mejor nosotros mismos estamos limitando, decir cómo esta o esta otra persona puede tener un encuentro con el Señor. ¿Sí? ¿Sí? El Señor no tiene los mismos paradigmas que nosotros tenemos. El Señor no se limita como nosotros nos limitamos. Y el Señor quiere hacer milagros en personas que a lo mejor nosotros nunca nos hemos imaginado que Él quiera alcanzar. Entonces quiero dejarte desafiado, quiero dejarte con una inquietud al respecto. ¿A quién entonces le debemos compartir el Evangelio? A aquellas personas que nosotros creemos que sí, que son personas buenas y que son personas que podrían volverse a Dios. ¿O tenemos que predicar el Evangelio y compartirlo con todos, sin hacer nosotros ninguna discriminación, ninguna distinción? Porque Dios quiere hacer milagros y Dios quiere cambiar la vida de las personas. Entonces no limitemos nosotros a quién llega el Evangelio. Entonces quiero dejarte un desafío para que nosotros no limitemos el mover de Dios. Y sigamos avanzando en Efesios.
en el mismo capítulo 3. Ahora nos vamos al versículo 14. Dice: por esta causa, ¿sí?, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, en los minutos que me quedan, quiero volver, ya que estamos ahí en Efesios, y para relacionarlo lo que estamos leyendo, quiero volver al capítulo anterior, para que repasemos lo que enseñó Víctor la semana pasada. Dice en Efesios 2, en el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De nuevo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a insistir en esta iglesia, insistir una y otra vez sobre la importancia de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Justamente ahora, cuando estamos leyendo en el mismo 3, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad, altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Cuando uno ve la vida de Pablo, que es lo que justamente estábamos conversando, de alguien que fue un perseguidor de la iglesia, por culpa de quien murieron muchos cristianos, y ve luego la transformación que Dios hace, el cambio que hace en su vida, el amor, y lo que él, miren lo que está escribiendo este hombre, alguien que había sido un perseguidor y alguien que disfrutaba, que consentía en la muerte de los cristianos. Cuando Esteban lo estaban apedreando, ahí estaba Pablo, y Pablo estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Este hombre Dios le transforma y llega a escribir estas verdades tan lindas. ¿Y saben qué? Cuando uno toma la Biblia, esto he hecho unos amigos esta semana y me hace tanto sentido, cuando uno toma la Biblia y empieza a ver los autores, son tremendos hombres inspirados por Dios, pero el pasado que tienen estos hombres no tienen currículum muy bueno. Moisés mató a un egipcio, David tiene un historial, David, nuestro gran líder de adoración de la Biblia. Uy, si uno es por currículum, David tiene un historial para atrás, ¿o no? Sí, que no lo conozca, vaya y busquen su currículum. Entonces, este libro por el cual Dios nos habla, como que esto a mí me provoca, a mí me cuesta un poco entenderlo, así no espero que tú lo entiendas bien, pero este libro por el cual Dios nos habla y que es inspirado por Dios, hombres inspirados por Dios, está lleno de asesinos. Esos son los autores de la Biblia. Asesinos, hay varios de ellos. Tenemos asesinos, tenemos mentirosos, tenemos traicioneros. Busca lo peor. Por eso estamos acá. Entonces, claro. Por eso el Señor me escogió a mí. Claro. Busca lo que parece lo peor para avergonzar a los sabios, busca lo vil de este mundo. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, si alguna vez tú te miras tú mismo y te miras hacia atrás y dices, ¿por qué Dios me escogió? Hay una sola respuesta: por gracia. Por gracia. El Señor tiene gracia, ha tenido gracia con tu vida, y Él te escogió, no tú a Él, porque estábamos tan perdidos en nuestra maldad, en nuestros pecados, que nosotros ni siquiera éramos capaces de decidir por lo bueno. Él te escogió, y si hoy día tú estás aquí es porque el Señor te escogió y porque tiene un propósito contigo, y porque si pudo transformar la vida de Moisés, la vida de David, la vida de Pablo, en llegar a ser estos tremendos hombres de Dios que hasta hoy día recordamos, el Señor te puede transformar a ti, y estás en un camino de transformación y en un camino de santificación
que no va a parar porque el Señor tiene un propósito contigo. Gracia es que el Señor te escogió y nos escogió sin importar lo que nosotros habíamos hecho. Pero la gracia de Dios no se acaba ahí, sino que su gracia nos acompaña en este proceso. Y si te vuelves a caer, el Señor te va a volver a levantar. Una y otra vez el Señor te va a levantar, porque no va a acabar contigo, no va a terminar hasta que Él no cumpla la obra que Él quiere hacer contigo. El Señor tiene un propósito, Dios tiene un propósito para nosotros. La Biblia dice que si nosotros tenemos sueños, pensamientos, dice la Biblia que sus pensamientos sobre ti son más altos, porque Él tiene un propósito, tiene un tremendo propósito para tu vida. Tenemos que creerle a Dios. Eso es gracia, es saber de dónde vengo, que no lo merezco, dónde estoy, que no lo merezco, y a dónde voy, que tampoco lo merezco. Eso es gracia. Y esa gracia nosotros debemos aplicarlas hacia nuestra vida y aplicarla hacia los demás. Porque ahora que estoy entendiendo la gracia que el Señor ha tenido conmigo, ¿por qué voy a criticar a otra persona? ¿Por qué voy a criticar a un hermano que se equivoca? ¿Por qué voy a criticar a una persona que está cometiendo un error? Voy a tener gracia. Voy a amar y dar, como dice un amigo, dar hasta que duela, dice. Tremenda frase de Beto, gran amigo, Alberto Hurtado, ¿cierto? Dijo, tremenda vida, tremenda historia también. Y de verdad, dar hasta que duele y amar con este amor, como dice acá. Ser plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que esto excede a todo conocimiento. A mí me encanta estudiar, pero no hay nada que me encante más que estudiar a Dios, porque siempre me sorprende estudiar su palabra, y yo quiero desafiarte, porque su amor excede todo conocimiento, y mientras más te esfuerces en irle conociendo, más te va a sorprender, porque nunca vamos a poder terminar de conocer a este Dios. Amén. Y te animo a que disfrutes esta gracia que el Señor ha tenido contigo, con cada uno de nosotros, y que esta misma gracia sea también la que demos a otros. Este amor, como dice acá, que excede todo conocimiento. Yo te invito y construyamos una iglesia que sea una iglesia de gracia, en donde yo vivo la gracia para mi vida, pero también yo doy gracia a otros. Y antes de responder mal porque el otro se equivocó, doy gracia sobre gracia, una y otra vez. Gracia, es inmerecida, pero eso es gracia. Cuando el otro se equivoca y está esperando que yo le reprenda, en vez de enojarme, tengo un acto de gracia, una y otra vez. Así como Dios me dio esta gracia y la voy entendiendo, yo también me decido y yo también comparto y extiendo esa gracia hacia otros. Ese es nuestro desafío, amigos, que esta sea una iglesia de gracia, que la gracia esté en el fundamento de esta iglesia. Siempre recordamos, la cruz es un madero vertical y un madero horizontal, que nos recuerda la importancia de nuestra relación con Dios, de recibir permanentemente su gracia. Si te equivocas, pide perdón y sigue. Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros nos equivoquemos y nos quedemos en el suelo. No, lo que quiere la gracia de Dios lo que quiere Dios es que nosotros a través de su gracia pedimos perdón y nos paramos de nuevo y seguimos y avanzamos. Pero también tenemos este madero horizontal que nos recuerda que esa misma gracia que recibo es la que yo también tengo que dar a mi hermano. Y va a pasar, nos vamos a equivocar. Lamentablemente te tengo que decir, en esta iglesia te vamos a fallar, en esta iglesia yo te voy a fallar, en esta iglesia, los nombro todos, Esposita te va, Carlita también te va a fallar, el Víctor también te va a fallar, te vamos a fallar, porque somos humanos. Quisimos construir la iglesia perfecta y era sin personas y no servidas, ¿cierto? Habiendo personas nos vamos a equivocar y vamos a estar en la imperfección, pero ahí es donde la gracia de Dios, esa misma gracia a Pablo, a David, a Moisés, a ser quienes llegaron a ser, esa misma gracia de Dios también va a estar sobre tu vida. ¿Amén? Eso, les invito a orar y me acompañan con una canción.